Encender la candela, en invierno hay que encender la candela con algo. Ah, vale. Ya está, ya está. Sí, sí. Ya, pues ya está. ¿Esta es la nueva edición? Esa es la edición nueva. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación del número 10 de la colección de publicaciones de la Hermandad Matriz Regina Roriz, que iniciamos en el año 2013, siendo presidente Juan Ignacio, y que, como digo, en estos años, 10 años han pasado, pues al final las circunstancias han permitido casi un título por año. El que hoy presentamos es la crónica de la coronación de Nuestra Señora del Rocío, escrita por Ignacio de Cepeda y Soldán. Me acompañan en la mesa para hablar del libro Juan Villa, que no necesita presentación en esta casa, José María Rodríguez de Cepeda, que ostenta actualmente el título de Vizconde de La Palma. El primer vizconde fue precisamente Ignacio de Cepeda y después lo fue su tío, Ignacio Cepeda Morales, y actualmente lo ostenta él. A mi derecha está Juan Ignacio, que tampoco necesita presentación en esta casa, el presidente de la hermandad, que tiene vínculos familiares también con el vizconde, y a su derecha Manuel Ángel López Tallafer, que tampoco necesita mucha presentación en nuestra casa. Nos acompañan distintos familiares, descendientes de la familia Cepeda, por don Juan Cepeda, que era el que estaba en Almonte, aunque Ignacio estuvo viviendo una temporada aquí en Almonte, recién terminado sus estudios, en los años, la primera década del siglo XX. De hecho, yo creo que él lidera una reforma importante en la casa de la calle Cepeda, la que existe actualmente. Si ustedes pasan por ella, pues verán que hay como unos vanos pequeñitos cerrados, que nos sirven de testigo para entender que tenía unos vanos más pequeños en la antigua casa, y yo creo que él la dotó de la magnificencia que ha tenido después. A mí me gustaría empezar reparando en el colofón del libro, que me imagino que los que lo habéis comprado no habréis tenido tiempo de leerlo. Este libro se imprimió, teníamos que buscar una fecha de impresión, el día 13 de mayo de 2023, una fiesta muy mariana, festividad de Nuestra Señora de Fátima, cuando se van a cumplir los 100 años de su primera edición. El libro, el colofón del libro original, nos habla de septiembre del año 1923. Yo pensaba que este libro hubiera estado para la romería de aquel año, en el que la familia Cepeda, ya Manuel Ángel nos contará algo, estrenó la Casa del Real del Rocío, en aquel mismo año. Hay fotografías, estuvieron, entre otros, pues Pérez Lubín, Manuel Ciuró, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando están a punto de cumplirse 100 años del nacimiento, cuando se van a cumplir los 100 años de la primera edición, y cuando están a punto de cumplirse 100 años del nacimiento de la benemérita doña Juana Cepeda Morales, el día 2 de junio, que en paz descanse, sobrina de su autor, y que fue determinante para llevar a cabo su primera reedición en el año 2009, al cumplirse el 90 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, y al cumplirse el 30 aniversario de la visita apostólica de su santidad el Papa San Juan Pablo II al santuario del Rocío. Bueno, pues hemos buscado una fórmula para que en el libro estuviera también Juana Cepeda, de memoria feliz, para todos los que estamos aquí, para el pueblo de Almonte, que efectivamente con ella pudimos hacer realidad la primera reedición de este libro. Estamos hablando de un libro que se imprimieron en su primera edición 250 ejemplares, si no me equivoco, que fue una autoedición que hizo el vizconde para sus amigos, especialmente para todos los que habían
he participado en la coronación canónica de la Virgen del Rocío en 1919 y que, por tanto, hasta esta reedición que hicimos en 2009, con la ayuda de la Caja Rural del Sur, pues era muy difícil conseguir este libro. Era un libro raro, que, en fin, no era fácil encontrarlo y no era barato. Cuando un libro no es fácil encontrarlo, pues normalmente es caro. Bueno, pues conseguimos hacer esa reedición y ahora esta, que la hemos hecho lógicamente con la autorización de la familia. A mí me gustaría empezar dándole la palabra a José María, que nos ha hecho un prólogo magnífico, un prólogo a la edición espectacular, en el que, bueno, nos pone de manifiesto sus muchos conocimientos literarios y su formación humanística brillante, que yo creo que te has desnudado más de la cuenta. Lo venía hablando con Juan cuando subíamos al estrado, ha sido excesivamente sincero, pero bueno, el prólogo era tuyo y te has manifestado tal como tú eres y con tu mayor naturalidad. Así que sin mucho más preámbulo, te voy a dejar este micrófono que parece que funciona mejor que aquel. Bienvenido a nuestra casa. Por cierto, perdón, tienen ustedes a la derecha una sanguina. Nosotros hemos iniciado un proyecto en estos años que es hacer una galería de personajes ilustres de la devoción rociera. Esta es la sexta. Hemos elegido el formato sanguina. En ella están, pues, y además por distintos aniversarios que se han cumplido, Muñoz Colón, está la camarista Anita Bedolí, está Manuel Churot, está Manuel Fareja Obregón, está Juan Infante Galán, y la sexta, coincidiendo con la edición, que además ilustra un pasaje del libro, pues esta de Ignacio Cepeda, que hoy damos a conocer, que la ha hecho Ignacio Jiménez Sánchez Dal, de Sevilla, y que en el pecho del vizconde aparecen dos de las grandes contribuciones que él hizo a la historia del Rocío. Por un lado, la fachada de la ermita que él dirigió la reforma en 1918 en 1919. Yo creo que en ese momento él tenía la credencial de las obras que hizo aquí en Almonte, en su casa, y por eso él estaba ya fincado aquí, y él dirige esas obras. La antigua fachada de la ermita era una fachada blanca encalada, de una ermita rural, y en aquel momento, muy próximo a la coronación de la Virgen del Rocío, pues se incorpora el ladrillo visto y la azulejería trianera, muy al gusto de la arquitectura del momento del regionalismo, que estaba en su máximo apogeo en Sevilla. Y aparecen también las andas de la Virgen del Rocío, de 1933, que fueron sufragadas por la familia Cepeda y que se estrenaron en la romería de 1934. Así que todo eso encierra esa sanguina, que, como digo, se incorpora a la galería de personajes ilustres de la historia del Rocío. Bueno, habíamos dicho que le íbamos a dar la palabra a José María, así que adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecerle a Santiago, pues, no sé, su iniciativa, ¿no? Como en aquella ocasión, hace unos años, fue la primera reedición, ahora ya con motivo del centenario de la crónica de la coronación, pues estamos con la segunda. Yo tengo ante todo que confesar, lo digo en mi prólogo, que de Rocío entiendo poco, por una serie de razones. No lo he vivido mucho, por una serie de circunstancias, y sobre el tema de la romería y de la devoción rociera puedo hablar poco. Lo que puedo hablar un poco es lo que digo en el prólogo, pero bueno, sí es verdad que como hijo de almonteña, pues evidentemente no me deja indiferente, ¿no? Yo creo que para nosotros, para los Cepeda, es un auténtico honor siempre, pues, recordar a nuestros antepasados lo que hicieron por la romería y lo que hicieron por la Virgen, y sobre todo, pues, aquella fe de aquellas personas, ¿no? Entre ellos mi tío abuelo y otra gente que cito, ¿no? Ciró, Muñoz y Bobón, Alonso Morgado, Anita Valladolid, tanta gente que participó en aquella efeméride tan importante del año 1919, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Pues
dar cuenta del honor que significa para nosotros, los Cepeda, pues poder estar aquí y, bueno, pues poder glosar un poco el libro de este antepasado nuestro, ¿no? También me viene a la memoria ahora, pues, el recuerdo de los que no están, ¿no? En primer lugar, mi madre, ¿no? Mi madre Luisa Cepeda, que era almonteña hasta los tuétanos, devota de la Virgen como ella sola, y bueno, falleció hace unos años ya, y me hubiera gustado muchísimo verla ahí en primera fila, pero bueno. También, aparte de mi madre, pues también a los familiares fallecidos, ¿no? A mi tío Ignacio, Cepeda Morales, a mi tía Rocío, en fin, a todos los hermanos de mi madre. Y también, especialmente, también quiero recordar a un gran amigo mío, almonteño, Manolo Rodríguez Villa, cuya mujer está ahí, y a su hermano Pedro también, grandes rocieros los dos, ¿no? Y compañero mío, Manolo, en juegos infantiles, en aquel caserón de la calle Cepeda, la calle del Cerro, me da igual cómo se llama, porque a mí la cuestión de nombre me da exactamente igual. Y era compañero y amigo desde siempre, y el pobre pues falleció también hace unos años, ¿no? Que sepa, Mercedes, que yo siempre lo llevo en mi corazón y en mi recuerdo, ¿no? Entonces, poco más puedo yo decir sobre esto, ¿no? Yo creo que doctores tiene la Iglesia, tanto desde el punto de vista sociológico y antropológico, como mi amigo Juan Villa, como desde el punto de vista histórico, como los señores que están por allí, Juan el Ángel, Juan Ignacio, Santiago, y les dejo un poco la palabra a ellos para que ellos se explayen un poco sobre lo que supuso la coronación, ¿no?, de la Virgen, que es algo que yo me lo pregunto en mi prólogo, unas preguntas sin respuesta porque yo no las tengo, pero que seguro que a partir de 1919 ya nada fue lo mismo, ¿no? Todo cambió y nada cambió, porque realmente aquello siguió siendo una devoción popular, pero ya mucho más internacional, ¿no? Y mucho más conocida en todas partes, de España, incluso de Europa, del mundo, de todas partes, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sobre eso sería muy interesante que pudiéramos charlar sobre lo que supuso, porque al fin y al cabo el libro es una especie de glosa de la gente que colaboró en que se coronara a la Virgen, ¿no?, en aquellos años de coronaciones, ¿no?, que eran años que había habido varias coronaciones canónicas antes, y bueno, también eran años, pues, de apariciones de Lourdes, de Fátima, también eran épocas muy malas para la Iglesia, ¿no?, porque era el tiempo que se había de la revolución comunista en Rusia, ¿no?, quizá también tuvo algo que ver todo esto con esa fiebre de coronaciones, ¿no? Entonces, dejo a los historiadores y a los expertos en contexto histórico de aquello y sus repercusiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Mira a ver si tiene eso. Dale al botoncito gris. Sí, a Juan le vamos a encomendar la parte más literaria, ¿eh? En fin, no ha tenido mucho tiempo para verlo, pero bueno, ¿qué nos puede decir desde ese punto de vista, Juan? Bueno, ¿se oye bien? Se oye, va bien, ¿no? Bien. Bueno, yo voy a hablar del libro desde el punto de vista más formal, digamos, ¿no? El libro prácticamente digamos que se define en el mismo título, ¿no? Crónica de la coronación de Nuestra Señora del Rocío por Ignacio de Cepeda. Una crónica es un género literario con unas características muy concretas que cumple este libro. Una crónica es fundamentalmente algo que tiene información, si no, no sería periodístico, pero también opinión, ¿eh? De alguna manera, esta información va reelaborada por la voz que habla, ¿no? Esto es este libro exactamente, una crónica de un momento concreto, organizada cronológicamente, arranca en los previos, digamos, de la coronación, del año de la coronación, que es el 19, en el año 18, pues todos los movimientos que fueron confluyendo para que se hiciera posible la coronación del 19, y luego, como el libro este libro se publica en 1923, hay también, digamos, que una perspectiva, una perspectiva mayor que otros que salieron en aquel mismo año, por lo cual abarcaría cronológicamente desde el 18 hasta el 23, ¿no? Y como digo, es una crónica que funde información y opinión. También, de alguna manera, se podría decir que es una crónica de crónicas, porque Ignacio de Cepeda se fundamenta
o se remite en muchos momentos a otras crónicas que salieron antes, más que nada a las de Muñoz y Pavón. Muñoz y Pavón, como sabéis, fue un escritor insigne, un hombre con una mano espléndida dentro del mundo del costumbrismo literario, y fue también una de las personas fundamentales en el hecho de la coronación, ¿no? Este hombre publica en el diario de Correo Andalucía, que era un diario católico, fue siempre un diario católico, publica una serie de artículos que van a ser fundamentales para la coronación, y de estos artículos bebe Cepeda, y digamos que refunde un poco los planteamientos de Pavón con los suyos propios, ¿no? La parte fundamental del libro, lógicamente, es el año 19, la descripción de cómo fue aquello, cómo fueron los días previos, cómo fue el día de la coronación, la gente que hubo, personalidades que intervienen, cómo se desarrolla todo este momento, y luego ya pasa al momento, al momento al momento final de todos estos actos, ¿no? Y como el Rocío, la aldea del Rocío, se vuelve a quedar sola, pero que de alguna forma vemos en este libro que también, como decía antes José María, algo ha cambiado, algo importante ha cambiado en el mundo rociero, y casi podíamos hablar de un antes y un después de la coronación, ¿no? Yo creo que Ignacio de Cepeda es consciente de esta circunstancia, de que está viviendo un momento fundamental, ¿no? Y monta esta crónica. El tono, el estilo de la crónica es un estilo amable, es un estilo ligero, dentro del marco de la literatura costumbrista, podíamos más o menos encajarlo, en ciertos momentos con destellos de humor, digo, una cosa que se lee con facilidad y con agrado, y bueno, y poco más, ¿no? Es un libro que me parece que es uno de los referentes, junto con varios libros más, el de Manuel Ciuró, el de Muñoz y Pavón y algunos más, ¿no? Quizás haya algunos más que se publicó en el 18 y en el 19, y que yo creo que refleja perfectamente lo que fueron aquellos días, desde la perspectiva de un hombre que lo vivió de una forma muy, muy directa, ¿no? Y bueno, yo pues hasta ahí puedo hablar, porque como también decía José María, doctores tiene la Iglesia, y estos señores que están a mi derecha pues saben mucho de la historia del Rocío y de lo que, en fin, supuso realmente este momento, este evento, que fue también lo decía José María, un momento delicado en la historia de Europa, ¿no? La Revolución Rusa, el nacimiento de los sindicatos católicos, en fin, que ahí hay una mezcolanza tremenda que justifican y explican el porqué de esta coronación, ¿no? Aparte, lógicamente, de la devoción de la gente de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, que son los que tradicionalmente a lo largo de los siglos han vivido y han montado el mundo rociero, ¿no? Así que paso la palabra a los historiadores. Sí, nos hemos quedado sin bueno, no, verá, yo ya no puedo alargar más, porque mi misión ya me metería en terreno vuestro, y ya yo ahí no me quiero meter, me vayáis a reñir. Bueno, como Santi parece que el teléfono, y lo tenéis que disculpar, que estamos en el momento culmen, si te parece, continúa tú con la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, pues agradecer a nuestra hermandad matriz la amabilidad de invitarnos a estar esta tarde en esta mesa redonda, en la que además pues nos encontramos entre amigos, en familia casi, ¿no? Para mí es una alegría compartir esta mesa con el vizconde de La Palma, con mi primo José María Rodríguez de Cepeda, con Juan Villa, que también es pariente, que somos todos parientes, con Manuel Ángel, con el que además hemos compartido muchos años en la Junta de Gobierno y muchos proyectos y aventuras en la Junta de Gobierno de esta bendita hermandad, y como no con Santiago Padilla, ¿no? quien nos preside, y con el que también pues llevamos muchos años trabajando y compartiendo muchas historias juntas. Así que para mí pues es una alegría
encontrarme aquí con los miembros de la mesa y con los que habéis tenido la amabilidad de acercaros, muchos de ellos también familiares míos. En segundo lugar, lo que quiero también decir es expresar mi felicitación y mi agradecimiento tanto a la Hermandad Matriz por esta magnífica iniciativa de volver a reeditar este magnífico libro, una de las mejores obras de la literatura rociera, y, como no, a la familia, a todos los descendientes de don Ignacio de Cepeda Soldán, por haber autorizado y por haber permitido esta nueva edición de una obra tan fundamental para la historia del Rocío. Es cierto que ya en el año 2009, lo refería antes el presidente de la Hermandad, se hizo una segunda reedición facsímil también, por una feliz iniciativa que abanderaba el propio Santiago Padilla y mi tía Juana Cepeda, que en paz descanse, y fue una magnífica iniciativa porque una obra que estaba absolutamente ya desaparecida, descatalogada. Gracias a esa iniciativa, pues pudimos mucho volver a disfrutar de ella, aunque también fue una edición limitada entonces, como la primera, esta un poco más amplia, 600 ejemplares, que también se mostró insuficiente por la demanda y por el interés que esta obra suscita, ¿no? Por tanto, muy feliz esta iniciativa de la Hermandad, por lo que quiero felicitarla y agradecerle que nos ofrezca este magnífico regalo, como es una nueva edición de la Crónica de la Coronación que escribiera don Ignacio de Cepeda, como también es una magnífica obra, La Sanguina, que hoy se presenta, ese magnífico retrato del primer vizconde de La Palma. Dicho esto, a mí me correspondía, me encargaba el presidente de la Hermandad que diera alguna pincelada sobre aquello que relaciona, que vincula al vizconde de La Palma, el primer vizconde, don Ignacio de Cepeda Soldán, con el mundo del Rocío y especialmente con nuestra Hermandad Matriz. ¿Cuáles han sido sus colaboraciones, sus aportaciones a nuestra hermandad y a la devoción a la Virgen del Rocío? Quiero decir que pueden encontrar ustedes en aquella, todavía no he podido ver esta, pero en aquella primera edición facsímil hay una magnífica biografía completa de don Ignacio de Cepeda Soldán, que la realizó el propio Santiago Padilla, donde se da muy cumplida cuenta de cuáles fueron sus principales aportaciones a nuestra hermandad y en general a la devoción a la Virgen del Rocío. Pero bien, centrándonos un poco en el tema que me asignaban, decir que don Ignacio de Cepeda, que en su primera juventud vive aquí en Almonte, se afinca aquí en Almonte, luego ya él se va a La Palma y aquí el que se queda es su hermano, don Juan Cepeda, y ya con toda su familia. Pero lo primero es decir que fue miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, el primer vizconde de La Palma, durante 2 años, precisamente de marzo del 19 hasta marzo del 21. 2 años que son aquellos en los que tiene lugar la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Antes de la propia coronación y su aportación, también lo refería antes el presidente de la Hermandad, ya tuvo una etapa muy precoz y muy joven, ya tuvo una aportación fundamental a las obras que se llevan a cabo en la fachada de la antigua ermita, unas obras que promovió quien entonces era párroco de Almonte, capellán de la Hermandad Matriz, don Manuel Márquez, y que fueron unas obras de envergadura que cambiaron sustancialmente la fisonomía de la fachada del santuario, con esos ladrillos que se le incorporaron y sobre todo con esos magníficos azulejos que ahora recientemente se han felizmente restaurado. Y en todo ese proceso, quien principalmente asesoró, ayudó y, por supuesto, contribuyó económicamente con su familia, fue don Ignacio de Cepeda Soldán. Por tanto, fue una de sus primeras aportaciones en un tiempo muy joven para él, fue una de sus primeras aportaciones y servicios a nuestra hermandad y a la devoción a la Virgen en general. También es de destacar
que fue fundamental la aportación del vizconde de La Palma en acercar y en dar a conocer el rocío, la devoción a la Virgen, nuestro pueblo y nuestra hermandad, a un número de personas de la máxima talla intelectual, artística de la época, que gracias a don Ignacio de Cepeda se acercaron aquí, conocieron, y luego cada uno en las disciplinas que fueron tratando y conociendo, pues contribuyeron de manera muy notable a difundir la devoción a nuestra patrona. Y todos ellos llegaron de la mano del vizconde de La Palma, por citar algunos, y me quedo corto, pero por decir lo más importante, el propio Manuel Ciuró, Pedro Alonso Morgado, Alejandro Pérez Lujín, Santiago Martínez, Joaquín Castilla, todos estos grandes artistas, escritores, pintores del momento llegan a conocer la devoción a la Virgen del Rocío, a interesarse por ella y a sentirse finalmente atraídos como devotos por la Virgen, por su amistad con don Ignacio de Cepeda, que era un gran intelectual, un gran humanista, un gran mecenas de muchos artistas, y se preocupó no solo de lo que él personalmente aportó, sino de traer a los mejores que había en el momento para que también contribuyeran con ese trabajo a difundir la devoción por la Virgen del Rocío. Por tanto, en esta situación, don Ignacio de Cepeda se encuentra pues en una posición privilegiada, repito, en una edad muy joven, con solo 28 años que tenía en 1919, 18, un año antes de la coronación, para ejercer una influencia absolutamente decisiva en todo lo que llevó a la coronación canónica de la Virgen del Rocío al año siguiente, en el 1019. Por supuesto que fue desde el primer momento uno de los integrantes de la Junta General de Caballeros de la Coronación, como también su madre integró la Junta de Señoras. Su madre, doña Juana Soldán y Pérez de Rañón, efectivamente, estaba expresamente citada e invitada, retada casi, diría yo, por el propio Muñoz y Pavón cuando en su artículo famoso, que es el que lanza la idea en el Correo de Andalucía, la pelota en el tejado. Él, Muñoz y Pavón, sabía de la influencia de esta familia y de que podía ser decisiva para que la idea fuera bien acogida en toda esta zona de Almonte, el Condado, Huelva en definitiva, y la cita nominalmente y la reta a que abandere y apoye sumándose a esa iniciativa de la coronación, lo que indudablemente hace. Su hijo, don Ignacio, se integra en la Junta de Caballeros y ella en la Junta de Señoras. La aportación de don Ignacio de Cepeda Soldán, primer vizconde de La Palma, a la coronación fue en distintos ámbitos. El primero, por destacar alguno, y quizás no menos importante, es que hizo de puente, de mediador, una labor nada fácil, porque una idea que surge en Sevilla con ilustres personajes de la sociedad sevillana de aquel momento, desde el propio Muñoz y Pavón, Cózar y Lázaro, etcétera, pues es el que hace de mediador con Almonte, con la zona del condado, con el clero de Huelva, que aunque todavía pertenecía a la diócesis y a la archidiócesis de Sevilla, pues este era su arciprestazgo, y él hace de mediador en muchas cuestiones, especialmente con la Hermandad Matriz, con las autoridades locales de aquí de Almonte, y su aportación en ese sentido, pues yo creo que cabe destacarse, porque no fue fácil también ese proceso en el que lógicamente tampoco ahora procede extenderse. Él fue el que en nombre de su madre, responde al secretario de la Junta de Caballeros, aceptando la invitación que se le hacía a sufragar íntegramente la familia Cepeda la corona del niño en el momento de la coronación, que efectivamente acepta, doña Juana Soldán, en nombre de toda su familia lo acepta, y el que comunica esa aceptación por escrito es precisamente su hijo, el vizconde de La Palma.
y fue el donativo más importante de los muchos que hubo. Todo ese proceso, y la corona de la Virgen se hizo con donativos de muchísimas personas. El más importante es el costear íntegramente, precisamente, la corona del niño que se hizo en el taller del orfebre sevillano José de los Reyes, ¿no? Es una joya, como lo es lógicamente la de la Virgen, pero esta se debe íntegramente a la generosidad de la familia Cepeda. E igualmente, en la corona de la Virgen, la que actualmente tiene puesta ya para esta próxima romería, esa joya única, también fue decisiva la aportación y el consejo de Ignacio de Cepeda. Tampoco fue fácil el proceso de elección de la corona, quién se le adjudicaba, y también ahí sus conocimientos artísticos, sus capacidades diplomáticas, su elegancia, pues facilitaron ese proceso para que finalmente esa corona se pudiera llevar a cabo y tuviera además la calidad que tuvo finalmente, que es realmente exquisita y es única, ¿no? La que fue labrada por Ricardo Espinosa de los Monteros. Todo ello, pues, justifica que en el momento, en el día de la coronación, aquel 8 de junio del 19, pues don Ignacio de Cepeda apareciera en un lugar preeminente, junto a las primeras autoridades, al lado mismo del cardenal Almaraz, con las autoridades, con el presidente de la hermandad, el alcalde, con Muñoz y Pavón. Él estaba en un lugar destacadísimo, porque así había sido su participación en ese proceso. Y finalmente, lógicamente, otra de sus grandes aportaciones, y desde luego no menor, es esta. Nos deja el relato más fiel, más fidedigno, bellísimo, como ha dicho también, como ha descrito Juan, de lo que fue la coronación canónica de la Virgen. Desde sus inicios, todo el proceso que llevó a ese feliz término, todo el proceso de elaboración de las coronas, todos los que compusieron las juntas, de señoras, de caballeros, la intervención del cardenal, la literatura epistolar con Roma, todo está aquí, un documento, por tanto, único en la historia, en la literatura de la historia del Rocío. Y esta fue otra de sus grandes aportaciones, lo hizo unos años después, en el año 23, pero como ya decía Santi, una edición limitadísima, 250 ejemplares, que además no se vendían, y que probablemente pues se agotarían en el mismo momento en que salió. Es una obra absolutamente descatalogada y desde hace muchísimo tiempo, por eso ya fue una gran iniciativa esa primera edición que se hizo en el 90 aniversario de la coronación, como lo es ahora esta nueva que conocemos. Bien, avanzando, tampoco quiero extenderme mucho más, porque las aportaciones del vizconde fueron muchos a la devoción a nuestra hermandad. En el año 19 también su aportación fue decisiva en las obras de restauración del retablo y del camarín de la Virgen. Otras obras delicadas, importantes, donde de nuevo la Hermandad Matriz vuelve a pedir la ayuda, el asesoramiento, el consejo del vizconde de La Palma. El paso de la Virgen, iba a decir el paso nuevo, ya no es el paso nuevo. El paso de la Virgen, el que sustituye al antiguo de Astorga, el de los ocho varales, pues la familia Cepeda lo dona íntegramente. El paso que se elabora en el año 33, además hay una inscripción muy bonita que rodea toda la peana, se hace referencia, no recuerdo exactamente la frase exacta, pero a que ese paso se hace cuando han pasado 2000 años del nacimiento de Cristo, porque efectivamente coincide. Bueno, exactamente, perdón, 1900 a los 1900 años del nacimiento de Cristo. Pues es una joya también artística, el paso de la Virgen, hecho en plata, completamente cincelado en plata, el paso de por el orfebre Cayetano González,
y es en el que la Virgen ha estado procesionando pues cerca de 90 años, si no recuerdo mal, ¿no? Creo que, aun con distintas modificaciones estructurales que se fueron haciendo a lo largo de la historia, pero es el paso en el que la Virgen procesionó hasta la romería del 19, hasta que ya ha sido sustituido por el nuevo paso que se estrenó el pasado año, ¿no? Bueno, pues esa es una de las más importantes aportaciones. Primero, él lógicamente colabora en su diseño y la familia es la que lo sufraga íntegramente. Otra de sus grandes aportaciones. La siguiente, y por hacer un avance cronológico, también el manto de los apóstoles. El manto de los apóstoles, el que ahora mismo también tiene puesto la Virgen. Probablemente el más bello, el más completo de todo su ajuar. Ahí fue también decisiva la participación, el asesoramiento de don Ignacio de Cepeda, sobre todo porque trae y pone en contacto con la hermandad al que es el artífice de ese manto, al quien lo diseñó, uno de los grandes o el más grande artista en su género de Sevilla, además que tiene trabajos magníficos en muchísimas otras hermandades, como es don Joaquín Castilla. Un manto magnífico que luego se completó con saya y con una toca que es única, es una auténtica joya, que eso, saya y toca, también la regala esta personalmente el Vizconde de La Palma, y completan el manto de los apóstoles, un manto que se realiza por encargo de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, la Junta que presidía don Manuel Escolar, pero que no llega a estrenarse hasta varios años después. Se estrena en la romería del año 56, ya con José María Castrillo de presidente de la hermandad, aunque fue un estreno un poco precipitado porque no estaba del todo acabado el manto, y cuando sí se estrena ya completamente acabado fue aquí en Almonte, en la procesión de Reina del año 57. De hecho, el estreno de ese manto fue uno de los motivos que se arguyó como justificación de esa venida. Recordemos que entonces todavía lo de los 7 años no estaba establecido. Y fue una venida un poco polémica, por no decir bastante, tampoco vamos a abundar porque no es materia. La venida del 56, como lo fue antes la del 49, fue un poco polémica. Y hubo que buscarse una serie de argumentos por qué venía, para justificar ya ante el primer obispo de Huelva, por qué se traía la Virgen. Uno de esos argumentos fue que el pueblo quería, y que la camarista, que era muy mayor, querían ver el nuevo manto de la Virgen que estaba recién concluido. Y efectivamente, al final la Virgen vino y estrenó su manto aquí en Almonte. Hay unas seguidillas muy bonitas que se hicieron en aquella fecha. Primero en la romería del 56, dice: el rocío este año no te lo pierdas, que la blanca paloma un manto estrena, con 30 escudos y el de Almonte en el centro como ninguno. Y cuando salió aquí, al año siguiente, en la procesión de Reina, decía también una seguidilla que el pueblo creó: la Virgen del Rocío estrena un manto, de luna, sol y estrella se lo han bordado, paloma en vuelo, el rocío a la rosa bajó del cielo. Muy bonitas, ¿no?, las letras con las que el pueblo acogió el estreno de ese manto tan precioso, ¿no? Ya decía, a los pocos años él completa ese terno donando la saya y la toca. La toca es, ya digo, una maravilla, una obra exquisita, que combina bordado, casi orfebrería, lo combina todo, también diseño de Joaquín Castilla, pero donación íntegra del propio Vizconde de La Palma. El Vizconde después ya sí se deja Almonte, se va a La Palma, ya se afinca en La Palma, pero no deja de seguir, de alguna forma, estando siempre al servicio de la hermandad, de la devoción a la Virgen y de realizarle importantísimos regalos a lo largo de su vida. Joyas, broches, un capote de camino. Bueno, entre los broches quizás el más conocido que tiene la Virgen, la salamanquesa, que siempre tiene en su pecho,
es un regalo de don Ignacio de Cepeda, que tiene una simbología con el Espíritu Santo, con el fuego, etcétera, pues es uno de sus regalos. Y el que se queda aquí en Almonte es su hermano, Juan Cepeda, y así se afinca aquí en Almonte. Don Juan Cepeda es también otra persona que se entrega igualmente al servicio de la hermandad, pero su personalidad era distinta, es un hombre mucho más discreto, pero también formó parte de la Junta de Gobierno de la hermandad. Es más, fue designado presidente de la hermandad, aunque no llega a tomar posesión del cargo en el año 28. No llega a tomar posesión por una serie de circunstancias, al final una junta que es designada, pero no llega a ejercer sus funciones. Pero tiempo después, a mediados de los años 50, del 45 al 50, don Juan Cepeda es vicepresidente de la hermandad en la junta que presidió Manuel Escolar. Bien, por todos estos servicios y muchos más, que me dejo porque veo que me estoy extendiendo quizás demasiado, don Ignacio Cepeda en el año 35 es nombrado, con todo merecimiento, además, hermano mayor honorario y perpetuo de esta hermandad matriz, que es la única persona que tiene esta distinción. Y dice el secretario de la hermandad en el certificado que extiende, justificando este nombramiento, dice: no sólo el acendrado amor que siempre han profesado a nuestra insigne titular toda la familia Cepeda, gala y ornato de este pueblo, sino por las muy especiales muestras que viene dando este señor de piedad, fomento del culto y generosos desprendimientos, todo ello a mayor honor y gloria de Nuestra Señora. Así justificaba la hermandad, en pluma de su secretario, el nombramiento de don Ignacio de Cepeda, primer vizconde de La Palma, como hermano mayor honorario y perpetuo. También el propio pueblo de Almonte, a través de su ayuntamiento, ha reconocido a la familia Cepeda los muchos servicios a este pueblo y a la devoción a su patrona. Primero, en el año 1912, fijaros la fecha y lo atrás que nos vamos, se rotula la calle donde estaba la casa solariega de esta familia con el nombre de calle Cepeda. Y después, en los años 40, el ayuntamiento también dedica una plaza, la que hoy es Plaza de Andalucía, con el nombre Vizconde de La Palma. Es así dedicada expresamente a don Ignacio. Ambas, calle y plaza, tiempo después, desaparecen del callejero de nuestro pueblo, quizás con poco conocimiento histórico y hasta cierta dosis de ingratitud. Y no está de más, y permítanme que yo lo haga, no ha querido hacerlo el actual vizconde de La Palma. Santi abanderó una iniciativa de esto hace unos años cuando presidía el Consejo de Hermandades, y no está de más que recordemos que sería un acto de justicia volver a rotular la que hoy es calle del Cerro con el nombre de calle Cepeda, porque esta familia, no solo el vizconde de La Palma, su hermano Juan, sus hijos, mi tía Juana Cepeda y su hermano Ignacio de Cepeda, y toda la familia han contribuido de una manera muy notable, como pocos o como ninguno quizás, a ayudar siempre a este pueblo, a esta hermandad y a la devoción por la patrona de Almonte. Por tanto, quizás sería un acto de justicia que más de un siglo después, pues hablamos de 1912, cuando se rotula la calle, pues el pueblo volviera a tener ese detalle de justicia con esta familia. Y ya concluyo. Los servicios de don Ignacio de la devoción rociera son mucho más allá. Decía que después de Almonte él se instala en La Palma y bueno, los servicios a la hermandad de La Palma son también enormes. Desde el propio Sin Pecado, que también él lo diseña con el óvalo de Santiago Martínez, el mismo que pinta el gran cuadro que tenemos en nuestra parroquia y que ahora mismo preside nuestra novena. Por supuesto, la carreta del Sin Pecado, de Seco Velasco, quizás la mejor carreta que entra en el Rocío, bellísima en su ejecución, en su orfebrería, en todo. Ahí detrás de todo esto está el vizconde de La Palma, que además la dona su familia, por tanto su generosidad son enormes. Don Ignacio de Cepeda está también detrás de otro momento importante en la historia del Rocío, la primera peregrinación que hace una hermandad fuera de romería, el origen de lo que hoy son las peregrinaciones extraordinarias de todas las hermandades cada fin de semana.
también se debe a don Ignacio de Cepeda. Estando ya en La Palma y unido a su Hermandad del Rocío de La Palma, en el año 48 organiza esa primera peregrinación que llamaron Jornada de Oración y Penitencia ante la Blanca Paloma, por la paz en el mundo y las necesidades de la Iglesia, y con un lema, que fue a Jesús por María. Por lo tanto, él fue también el que creó estas peregrinaciones extraordinarias. Fue hermano mayor de La Palma y luego, tiempo después, la Hermandad del Rocío de La Palma le distinguió también con el título de presidente honorario de la Hermandad. Bien, y no quiero extenderme, pero fijaros la cantidad de servicios que don Ignacio de Cepeda ha hecho a la devoción a la Virgen y, desde luego, a nuestra Hermandad Matriz. Por todo ello, creo que es un acto de justicia por el que hay que agradecer a nuestra hermandad, Santi, que se haya reeditado este magnífico libro, como es la crónica, que de alguna forma sirve también de homenaje a la figura de don Ignacio Cepeda Soldán. Muchas gracias. Muy bien. Magnífico recorrido. Nos falta Manuel Ángel, vecino en el Rocío, de la casa de los Cepeda, y muy relacionado con la familia. Seguro que tiene algunas cosas que contarnos de esa relación tan estrecha con la familia. Bueno, ¿se oye? Bueno, poco tengo que contar después de la conferencia magistral que ha dado Juan Ignacio. Sí. Mis vínculos con esta familia son muy importantes, pero no ya mis vínculos, que ahora comentaré por encima, sino los vínculos de esta familia con el Rocío se remonta a años muy anteriores a la propia coronación, que es lo que estamos hoy tratando. Había que remontarse al Rocío Chico, en cuya casa, en esa casa de los Ortiz de Abreu, que por vínculos matrimoniales eran de los Cepeda, estaba vinculado a los Cepeda, es el germen de lo que después fue el Rocío Chico, que no vamos a contar la historia, que ya sabemos. De toda esa historia del Rocío Chico, de los franceses, el vizconde se va empapando de niño, porque por una serie de circunstancias queda huérfano de padre muy joven, teniendo creo que aproximadamente 15 años, y se viene al monte a llevar las propiedades que tienen aquí. Después, más tarde, se va a La Palma y se cambia con su hermano Juan. Pero en un principio él vive aquí y vive esa adolescencia casi, esa infancia casi de los orígenes y de la historia del Rocío, del origen del Rocío Chico, de las vivencias históricas de esta familia, y eso va impregnando y va calando en un hombre que de por sí ya tiene una serie de inquietudes artísticas y a la vez tiene la posibilidad de ser un gran mecena. Es el que le da al Rocío, a los inicios de los años 20, el sello de intelectualidad a la romería del Rocío, trayendo a todos estos grandes personajes, a todos estos grandes intelectuales que Juan Ignacio ya ha mencionado, que no voy yo a repetir, de pintores, escritores, literatos, hombres de mucho prestigio en ese momento, no solamente en la provincia, sino en el ámbito nacional o incluso internacional, así como políticos y personalidades importantes. Mis vínculos personales con la familia, pues me viene por mi padre y por mi madre, por mi padre, por mi tía Paula, por esa familia que tenían tanta relación que yo de pequeño, antes de casarse Rocío y Luisa, pues ya yo iba con ellos por las tardes al Algarrobo, en el Charré, y me tenían como si fuese un hijo, porque soy unos años mayores que sus propios hijos, soy unos años mayores que el vizconde actual, pero sí lo recuerdo de niño, y a Manolo Villa, que en paz descanse, que jugábamos en el convento por las tardes. Su padre, su abuelo, se paseaba por la puerta, por la plaza, por el lado de donde vive Candelaria, con el perro, con Tarzán. Y después ya, al caer la tarde, pues esa reunión suya de Ignacio Sancho, Miguel Barón,
y otra gente de Almonte, mi padre algunas veces, el abuelo de Juan Ignacio, don Felipe, pues se iban al convento donde pues tenían esas charlas sin copas, sin nada, solamente las charlas, cultivando ese diálogo que hoy se está perdiendo o prácticamente se ha perdido. Eso por una parte. Por otra, mis vínculos por la parte materna me vienen por la vecindad. Mi casa es pared con pared en el Real de Rocío con la de ellos. Pero es más, mi casa, que estaba de esquina, con ventanas mirando al Acebuchal, era la última, estaba de esquina, como he dicho. Pero el vizconde en aquel momento, en los años 20, creo que el año 23 o 22, pues decide y solicita al ayuntamiento la posibilidad de que le dieran un terreno en el Real para edificar una casa. La verdad que en el ayuntamiento había puesto muchas dificultades porque no quería que el Real se fuese estrechando mucho, porque ya se estrechaba con la hermandad de Triana que estaba frente. Entonces se trataba de una personalidad que había hecho tantos favores y había hecho tanto por el Rocío que no pudieron negarle esa petición y le dieron autorización para hacer esa casa. Una casa que, por otra parte, guarda la esencia de las pocas casas que quedan en el Rocío, con la esencia y la impronta del momento y de la época. Ese salón central apropiado para los bailes, para las reuniones, y las 4 habitaciones o las 6 habitaciones dando todas a ese espacio central. Esa casa guarda mucha similitud, creo yo, que con la casa de una finca que tenían ellos, que era Bodegones. Y esos elementos que hoy se mantienen tal como eran. Quiero decir también que en aquel momento también a mi familia, a mi abuela, a mi tía abuela, que era la propietaria de la casa nuestra del Real, pues también nos pidieron permiso para poder cerrar las ventanas que daban allí, y nosotros con mucho gusto pues lo hicimos. Siempre hemos tenido vínculos. Después ya nació la otra generación de José María, Rocío, María Jesús, en fin, todo. Juan, que en paz descanse, con los cuales, bueno, a mí me consideran como un hermano más. Yo no me quiero extender porque no traigo nada preparado. De la historia ya han hablado, de la literatura ha hablado Juan, y el mayor representante de esta reunión que hoy nos convoca aquí es el actual vizconde de La Palma, al que yo animo que sea cada vez más rociero en la medida de lo que cabe. Y muchas gracias a la hermandad por invitarme. Bueno, ha sido, creo que es una buena noticia que estés hoy con nosotros, y eso pues también me da mucha alegría. Gracias. ¿Algún apunte antes de cerrar? Porque tenemos la novena a las 9 y estamos en tiempo de descuento. Creo que es importante para entender esta historia que efectivamente el vizconde se queda sin padre muy joven. El padre, que se llamaba Ignacio Justo de Cepeda y Córdoba, murió en 1905, y él quedó, pues eso, con una edad muy pequeña, pero se convirtió en el primogénito de la familia. Había un hermano mayor que muere muy joven, un Antonio, y él queda de primogénito de la familia Cepeda Soldán. Y esto pues lo hace inevitablemente madurar de forma muy rápida. Él es hermano mayor de La Palma, no sé si en 1915, por una promesa que había hecho su padre. Para cumplir esa promesa fue hermano mayor del Rocío de La Palma. Y yo también me gustaría poner de relieve que él es un gran propagador de la devoción a la Virgen de Pastora. Aquí en la casa de los Cepeda, hay un monumento en barro magnífico de la Virgen de Pastora, pero es que además él promueve el primer monumento público que se hace en un pueblo. Ahora estamos inaugurando en estos últimos tiempos muchos monumentos, y eso es un motivo desde luego de satisfacción, porque es la constatación de que el Rocío sigue creciendo y que en pueblos como Écija, por ejemplo, se inaugura mañana un monumento a la Virgen del Rocío, el día de la salida de la hermandad para el Rocío. Se ha inaugurado recientemente en Villalba, en Triguero, en pueblos relativamente cercanos. También en San Sebastián de los Reyes se inaugura un monumento a la Virgen del Rocío.
Es la primera, en este caso, ciudad fuera de Andalucía con un monumento a la Virgen del Rocío. Bueno, pues él promueve el monumento a la Virgen del Rocío en La Palma y lo promueve de Pastora, la Virgen de Pastora. Yo estoy convencido de que ese azulejo que está en la puerta frente a tu casa, tan bonito, de la Virgen de Pastora, pues probablemente también lo promovió él. Él fue un gran promotor de la devoción a la Virgen de Pastora. Ya se ha dicho también que regaló un capote, el primero probablemente, porque la Virgen antiguamente no tenía capote para hacer los traslados, pues también lo regaló. Creo que también es un hecho interesante a poner de manifiesto. Y como decía, pues si os parece vamos a hacer una intervención final, en la que bueno, pues hagamos un apunte cada uno en el sentido que nos parezca más oportuno. Yo sí tenemos tiempo, porque no he preparado nada, pero sí tenía aquí una nota, que ya yo te lo comenté, de una carta que me he encontrado en mi casa de María Magdalena Almaraz y Santo a mi abuela, a mis tías abuelas. Adelante. Que la vamos a publicar, pero bueno, como primicia, pues quiero... La carta es muy ilegible, no ya por la letra, que lo es, sino porque se ha manchado con ceras y tinta, y entonces hay trozos, hay fragmentos que no los puedo leer, no se pueden leer. Hay posibilidad de hacerlo, ya buscaremos cómo, y buscaremos los técnicos apropiados. La carta es muy simple, es referido al monumento de la coronación, por esa razón lo traigo yo a colación, si no, no tendría sentido. Y dice lo siguiente: señora doña Candelaria y doña Juana Coronel, son mis tías abuelas, hermanas de mi abuela. Perdón, María Magdalena es la hermana del cardenal Almaraz y Santo, la presidenta de la Junta de Señores de la Coronación de la Virgen del Rocío. Buenísimas amigas, recibí su cariñosísima carta y más tarde la visita de ese párroco con los 1.467 pesetas, me refiero, recaudados por vosotras para la obra en proyecto. Bien sabéis vosotras y todos los que en ese pueblo que para obras de esta naturaleza se sirve para la honra de la Virgen del Rocío y dignificación y enriquecimiento de Almonte. No soy capaz de negar mis pequeñas, ahora ahí está borrado, es muy raro, y me entrego de lleno para dar gusto que vosotras y vuestra voluntad unida al párroco del Salvador, la Blanca Paloma, hará lo demás. Sigan trabajando y cuente con la cooperación de su amiga María Magdalena. O sea que mi abuela y sus hermanas recaudaron 1.467 y el monumento creo que costó 5.000 pesetas, casi recaudaron la mitad o gran parte. Muy bien. Bueno, pues Juan, si tienes algo más que añadir a lo dicho, a lo leído. Bueno, hay una en el preámbulo del libro que hace Pedro Alonso Morgado, ¿no? Hay al final dice, a ver si doy con él, dice del libro, dice es un exvoto fervoroso. Yo creo que es justamente la definición de lo que es este libro. Un exvoto, una ofrenda, ¿no? Es una ofrenda por una parte, pero bueno, también exvoto nos lleva, y en el contexto nuestro, a las pinturas, a las pinturas de exvoto, que son pinturas que transmiten fundamentalmente una emoción, no son pinturas de una gran factura técnica, pero sin embargo sí que esto conllevan la emoción de alguien por una cuestión muy concreta. Y creo que este libro se podría definir perfectamente como un exvoto, como un exvoto en el sentido de que es una ofrenda, es algo que años después de haber ocurrido, este hombre se vio en el compromiso de recuperar, de ordenar qué es lo que pasó, ¿no? De una manera más o menos asequible, y con una técnica de voto, una técnica de voto, una técnica que transmitiera una emoción y que llegara a cualquier posible lector, ¿no? Entonces yo creo que esta definición de Pedro Alonso Morgado es la justa de este libro. Este libro se podría decir perfectamente que es un exvoto más, que generó aquellos días, ¿no? Que se generó en aquellos días. Y bueno, nada más que decir, ¿no? Muy bien.
José María. Sí. Te vamos a ver más por el Rocío. Hombre, a partir de ahora ya me veréis. Bueno, hay un aspecto de Ignacio de Cepeda que, bueno, después de la magnífica semblanza que ha hecho de él a nivel rociero, ¿no? Juan Ignacio, ya me queda poco por decir sobre ese tema, pero sí que hay otros muchos aspectos de Ignacio Cepeda, porque fue un hombre polifacético, ¿no? Yo lo traté poco porque yo, bueno, cuando iba con mi abuelo allí de niño y, bueno, la casa que tenía aparentemente era una casa muy sencilla por fuera, ¿no? Una casa de pueblo grande. Siempre entrábamos por detrás, ¿no? Porque íbamos en el coche y aparcábamos por detrás y entrábamos por la parte trasera, pero nunca había abierta la puerta principal. Pasa un poco como aquí, en la calle Cepeda, ¿no? Que tampoco se abría mucho la puerta principal. Se entraba por la puerta de la casa de campo. Y entonces, aquella casa que aparentemente por fuera no parecía una cosa más que una casa grande de pueblo, por dentro era un auténtico, no sé cómo definirlo. Yo cada vez que pienso en aquella casa me vienen más que los colores, los olores y el ambiente, ¿no? Entraba en la casa y estaba todo en penumbra y bueno, aquello lleno de cuadros por todas partes, de antigüedades que él había ido recopilando a lo largo de su vida, y el olor indefinido el linóleo del parqué, de madera del suelo, de acera, no sé, parecía como si entraras en una iglesia, ¿no? Era una cosa, una impresión lo que te entraba. Y bueno, ahí estaba el vizconde sentado en su sillón, yo lo recuerdo, sillón frailuno de estos, un hombre corpulento, de pocas palabras, bueno, con mi abuelo, yo era un niño evidentemente y a mí me mandaban a merendar o a ver los canarios, que tenía una canariega, por cierto, preciosa, ¿no? Y entonces digo que era una personalidad poliédrica, porque él, claro, había sido el Ignacio Cepeda joven, estudiante en Madrid, en el Colegio Reina Cristina del Escorial, estudió ingeniero agrónomo, ingeniero de montes, allí conoció, hizo muchos conocimientos importantes, por ejemplo, Gregorio Marañón era muy amigo suyo, ¿no? De hecho, vino a verlo cuando ya de adulto, ¿no? Con una grave enfermedad que tuvo, y se desplazó exclusivamente a La Palma para verlo, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Después, pues, su época de viajero, ¿no? Cosmopolita un poco, con Santiago Martínez, ¿no? Sus viajes por Italia, por Madrid, por Francia, ¿no? Para recopilar, cultura pictórica y también, pues, hacer sus adquisiciones, ¿no? Muchos de aquellos cuadros, eran comprados en esa época. De hecho, la producción de Santiago Martínez, él fue su principal mecenas, ¿no? Y después, bueno, yo recuerdo cuadros de la Escuela Sevillana, tenía a casi todos, ¿no? A Grosso, a Jiménez Aranda, a García Ramos, a la mayoría, ¿no? Y sobre todo uno que me puso sobre la pista mi primo Lorenzo Casado, está ahí, que yo no lo conocí, no recordaba, porque él recuerda mucho mejor que yo aquella casa, que era un magnífico cuadro de Vasco Pereira, portugués, ¿no? Pintor portugués del siglo XVI, que era una Virgen de los Buenos Aires, magnífica, que desgraciadamente pues ahora mismo está en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa, ¿no? Era el principal cuadro quizá que había en aquella casa, ¿no? Y después pues eso, ¿no? Pues aquí te encontrabas un colmillo tallado de elefante, allí te encontrabas una esfera de esta antiquísima, encontraba un anticuario de quién sabe dónde, allá una canaliega con tropecientos mil pájaros de todos colores, de todas las clases, eso ya en la parte del patio, ¿no? Y entonces pues también esa es una parte muy importante suya, el esteta que él era, no solamente como a nivel de devoción rociera, sino en toda su vida, ¿no? En toda su actitud ante la vida, ¿no? Y luego también, por supuesto, su faceta social, su faceta política, ¿no? Él tuvo inquietudes políticas, él fue alcalde de La Palma durante 4 o 5 años, hizo una gran labor allí en La Palma, que se lo reconocieron con el vizcondado precisamente, que fue el pueblo de La Palma, el ayuntamiento en pleno el que solicitó el título, y fue otorgado en el año 29 por Alfonso XIII. Y luego también, pues su faceta, bueno, fue diputado en tiempos de Primo de Rivera, por la Unión Española, el partido de Don Miguel, Primo de Rivera,
y también pues su faceta social, ¿no? En La Palma hizo muchísimas obras públicas, desde plazas, calles, y muchas de su propio peculio, ¿no? Y las Hermanas de la Cruz, ¿no?, que están allí, fue una de sus principales obras ya al final de su vida, ¿no? Entonces, bueno, quiero un poquito abundar en esa personalidad poliédrica de Ignacio Cepeda, que realmente, bueno, la parte rociera fue una parte importantísima en su vida, pero no fue la única, ¿no? Muy bien. Juan Ignacio, ¿algún apunte más? No, ya, yo no quiero extenderme más. Felicitar lo que menos hemos hablado de la magnífica Sanguina, que desde luego es un acierto, ¿no? Primero, que se incorpore con toda justicia a la galería de personajes ilustres, y además que es realmente magnífica. El retrato está muy conseguido y ese reflejo de dos de sus grandes aportaciones a la devoción y a esta hermandad, ¿no? Así que enhorabuena también a la hermandad por esa Sanguina. Y yo me uno a la invitación de Manuel Ángel y del presidente a mi primo José María, que a partir de ahora lo veamos más por aquí, por el Rocío y por nuestra hermandad, que será siempre motivo de alegría para todos. A partir de ahora ya... Muchas gracias. Muy bien. Manuel Ángel. Bueno, yo ya no tengo... Sí, Bueno, reiterar lo que habéis dicho, lo de la Sanguina. Me parece que es un personaje histórico que tiene sobradas razones para estar donde debe de estar, sin lugar a dudas. Y una figura que en Almonte se ha reivindicado muy poco. Y decir y lamentar que qué pena que se fuese tan joven de Almonte a La Palma, porque en La Palma fue un gran mecenas. La Palma le debe tanto, hizo tanto por las hermandades y por las obras sociales de La Palma, que fue una pena que se fuera, pero bueno, así se escribe la historia y así es la vida. Aquí su hermano pues también hizo su labor y yo me he beneficiado mucho con ello, lo he pasado muy bien con ellos. Muchas gracias a la familia. Bueno, pues vamos a dar por terminado el acto. Está con nosotros también Lorenzo de la Puerta, del Casado, ¿eh? Su familia fue la que costeó el Sin Pecado y la carreta del Rocío de La Palma, esas dos joyas del arte rociero. Me gustaría añadir que Ignacio Cepeda, esto me lo contaba Juana Cepeda, cuando yo iba a verla me decía: me muero sin un duro, ¿eh? Pues ella decía que el vizconde lo había dado todo antes de morirse, ¿eh? No le quedó ni un duro en la cuenta, ¿eh? Tenía propiedades, pero liquidez prácticamente terminó a cero, entregándolo todo, ¿eh? A muchas obras sociales. Entonces, en fin, la administración no tenía el poder económico que tiene hoy para hacer un hospital, para hacer cualquier cosa de estas, pues hacían falta manos privadas que echaran una mano. Y quiero concluir pues haciendo mía también la reivindicación que ha hecho Juan Ignacio. No recuerdo, hace ya unos cuantos años yo presenté un estudio de cerca de 50 páginas en la que intentaba justificar por qué Almonte debía tener una calle con el nombre de la familia Cepeda. Ya, como él bien ha dicho, la calle se rotuló en el 12, no tiene nada que ver con lo que vino después. Ya en el 12, por el padre de Ignacio de Cepeda y por su abuelo, pues había muchos méritos que reconocer. La carretera que une Almonte con Hinojos se hizo porque ellos donaron las tierras, fueron los que más donaron, porque tenían la finca más grande, claro. Bueno, pues habría muchísimas cuestiones que poner de relieve, muchas luces, y yo también, sobre todo, ahí está también la figura de Juana Cepeda, esa obra maravillosa que es Madre de Dios, que está siendo el lugar de acogida de tantos paisanos de Almonte en sus últimos días, un lugar con la máxima dignidad. Sabemos por ahí de muchas residencias de mayores que hay que no tienen nada que ver con esta, en espacio, en luz, en todo lo que ofrece esta residencia. Yo creo que hay motivos, desde luego, para que en algún momento el próximo gobierno que se forme a partir de las elecciones que tenemos la semana que viene, pues se pudiera replantear esta idea, porque yo creo que le da dignidad a un pueblo reconocer la labor de sus hijos, ¿no?
Y nada más, espero que disfruten este nuevo título de nuestra colección. No lo hemos dicho, pero lo digo también, tiene una colección gráfica muy valiosa, no solo es el valor documental de la crónica. En 1919 no era tan fácil añadirle a un libro las fotos que tiene este libro de la época de aquel Rocío de 1919. Y nada más, invitarlos a la novena, los que podáis o los que tengáis tiempo. Estamos preparando la romería y si Dios quiere, pues en una semana la estaremos celebrando junto a la Virgen en las Marismas. Muchas gracias.